Bueno, vamos a empezar. A ver si puedo ser. Yo quiero que se entienda. Y siempre digo, y no es que si no se entiende, no es por vosotros, es por mí, porque no he sido capaz de comunicar lo que quiero comunicar. ¿Qué significa pensar? Mira, una cosa que he puesto aquí, una frase de una exalumna mía, que luego la invitamos a una de las reuniones del seminario de allí de América Latina, y ella hablaba de la razón sintiente. Quiero conservar algunas cositas y creo que vamos a entenderlo mejor. Porque no se entiende solo con la inteligencia, no es con la cabeza, también se entiende con el corazón. Es porque los seres humanos no somos cabeza, corazón, no. Nosotros decimos me duele un pie, pero en realidad cuando me duele un pie, me duele todo a mí en el pie. El propio lenguaje a veces nos engaña, pero nosotros verdaderamente entendemos de una manera global, no completa. Bueno. Eso que estamos merodeando porque no lo podemos definir, voy a ir rápido. Es como cuando tú dices, bueno, yo quiero a mis hijos, a mi esposa, a mi madre, a quien sea. Eso que es muy difícil, ¿cómo lo expresas? ¿Cómo lo expresas? Algo que es inefable. Es un poco aquello que Wittgenstein decía de lo que no se puede hablar, no se puede nombrar. Pero eso no quiere decir que no lo podemos merodear y dar como flashes. Si yo soy ocurrente y tengo un buen día, los flashes serán todavía más atinados, pero voy a dar otro, ya lo he dado. Estoy simplemente recordando. Hoy no vamos a resolver esto, a lo mejor a final de curso nos queda algo. Yo le llamo en las situaciones límite. Por ejemplo, el fallecimiento de esta persona que se llamaba Carmen, pues es una situación límite que a mí me lleva a pensar. Yo me reuní con mis nietos y les pregunté, nadie les había dicho nada porque la muerte es tabú. Y son grandecitos, ya son adolescentes, jóvenes pero adolescentes. Nadie había tratado este tema. Es tabú. ¿Pero cómo puede ser tabú? Entonces, y bueno, me llevó una sorpresa de madurez de todo. Los seres humanos estamos hechos para eso. Aparte de que los niños saben, nosotros sabemos que somos niños, que las abuelas se mueren y los abuelos se mueren. Eso es normalísimo. Bueno, entonces, eso es una situación límite, pero la situación límite nos hace pensar. Y curiosamente, con esta experiencia que hice con estos adolescentes nietos míos, pero que lo podría haber hecho con otros, los llevó a pensar. Pero no ese pensar, y ahí no es reflexionar, no es meditar, no es razonar. Entonces, ¿qué es? Aquello que lo ves, es como una intuición completa. A lo mejor en Descartes vemos algo. Entonces, es como cuando te dice, yo le comentaba otros días, alguien no entiende algo, te lo cuenta y ya lo he visto, ya lo he visto. Pues eso es pensar. Pero no se puede, hombre, hay una serie vamos a llamar, de instrumentos del pensar, que puede ser la razón, la sensibilidad, el sentido de los sentidos, muchas cosas, la memoria, qué sé yo. Pero pensar es un acto, son actos como únicos que de repente es como si clavaran, para mí, no para los demás, la cosa o la situación. Bueno, pues eso, ¿no? Entonces Heidegger decía, lo grave precisamente es que no fomentamos, esto no es tan fácil de fomentar, ¿eh? No es cuestión de memorizar, de leer libros, no es tan fácil de fomentar, pero sí que hay que interpelar al interlocutor y si conseguimos que piense, los que nos dedicamos a esto, o yo por lo menos me doy por bien servido. No se trata de aprender todo Platón, todo Aristóteles. Yo me acuerdo cuando en los exámenes a veces ver qué cantidad, al peso, sabe de Aristóteles. Pues no, yo no sé casi nada de Aristóteles. Lo que se trata es que ellos piensen y que además sean capaces de pensar, incluso de reflexionar, de analizar, eso que se llama pensamiento crítico, que no es que tiene que ver también, ¿no? Todo esto tiene que ver de situaciones imprevistas y que sepan manejarse en la vida. Bueno. También digo que pensamos porque no tenemos más remedio. ¿No? Nosotros podemos fantasear y lucubrar, pero ese pensar el que yo hablo
mejor que no lo tengamos que usar demasiado. Bueno, muy bien, y decía porque cuando tenemos que resolver un problema, pero ya no vamos a entrar hablando del problema, ya hablaremos en otro momento. Eso es lo que quería decir. Estamos merodeando, como vamos a merodear en este curso de filosofía, aquello a lo que queremos llegar. Pero en ese método que yo uso, que es global, ya veréis que siempre es envolvente, va recurriendo, recurriendo. Si viniera alguien nuevo, podría decir, bueno, lo podría suplir lo anterior, porque vuelvo a tomar, vuelvo a coger, y ya veréis que no es un método lineal, porque esos métodos lineales, cuando uno lee un libro de filosofía, de repente no entiende, me voy al diccionario, me voy a... No, tú lees, algo se te va a quedar, y la segunda vez se te va a quedar más, y la tercera más, y a la enésima vez te va a quedar más. Muy bien, el segundo punto que simplemente mencionamos fue el mito de la caverna, y quiero que quede claro que lo interesante aquí es que es una metáfora que nos, digamos, que muy clásica, que todo el mundo ha leído, que todo el mundo de alguna manera, me refiero a todo el mundo que ha estudiado, hay gente que no, pero... Y lo único que quería decir que siempre es interesante, digamos, traducir para uno esas metáforas, qué es la caverna para mí, cuáles son las sombras, qué es la luz, qué pasa, en fin, todo este tipo de cosas, ¿no? ¿Qué quiere decir, por ejemplo, que al fin y al cabo la caverna no deja de ser una zona de confort? Se me va la... Es que tengo aquí un... Muy bien. Y entonces también hablábamos, poníamos el texto de Wittgenstein, que luego puse un texto aparte, me parece, otro me parece, no el de aquello de lo que se puede hablar, me quedé con, no, a lo mejor sí, he quedado solo una frase. La solución del problema de la vida consiste en la desaparición del problema. Y veréis que cuando veamos algo de Kant, el que nosotros nos hagamos preguntas no quiere decir que aquello por lo que nos preguntamos existe, ¿no? Es como decir, el horizonte nos permite ver todo, ¿verdad? Pero el horizonte no existe, porque es una proyección de nuestro propio aparato óptico del ojo. Dicen que las moscas tendrán otro tipo de horizonte, serán retículas, qué sé yo. Los ojos de los distintos animales tienen una manera, proyectan algo en el cual encuadran los estímulos visuales que reciben. Bueno, se puede uno preguntar la vida, se puede uno preguntar por el sentido de la vida, sabiendo de antemano que no vas a encontrar una respuesta, de luego una respuesta definitiva válida para todo el mundo, no. Pero que sin embargo vamos a ir individualmente, vas encontrando respuestas, que luego las puedes ir cambiando, porque de repente esa respuesta que has encontrado ya no te sirve, te vuelves a inquietar y sigues buscando. Y luego, si además estos grupos sirven, si avanzamos, a lo mejor proponemos otro tipo de estructura o de trabajo en filosofía. Si intercambiamos ideas y entre todo, eso quiere decir que la verdad es intersubjetiva. Si nos empezamos a entender, no en conceptos, porque hay cosas que no se pueden encerrar en conceptos, pero sí en ese merodear, y empezamos a sentir lo mismo o entender lo mismo, puede ser muy interesante. Porque entonces no hay que adoctrinar a nadie en la verdad, sino que nos tenemos que poner de acuerdo y se respetan todas las características individuales, todas las maneras de pensar, de sentir, las creencias, no tenemos por qué ser uniformes. Bueno. Dime. Yo siempre me he dejado así un poco inquieta lo de lo que no se puede hablar, mejor es callarse, de Wittgenstein. Pero eso también se ha llegado en el arte. ¿Eso? Que se ha llegado en el arte. O sea, claro. Cuando ya los lenguajes ya están, las expresiones ya están muy manidas o se ha llegan a un tope los artistas que no pueden ir más lejos. Por ejemplo, Oiza terminó con el cubo porque otra expresión no podía dar. Entonces, ¿es algo que ya se ha terminado o es algo que estamos merodeando? ¿Qué cosa? En la filosofía. Sí, a ver, siempre vamos a merodear. Lo que pasa es que hay mejores maneras. Por ejemplo, mira, Jean-Paul Sartre se escribió unos tochos enormes, el ser y la nada, la náusea. Y un buen día
empieza a escribir obras de teatro, como hace Platón en El banquete. Una obra de teatro es, presenta un tema, hay personajes, discuten entre ellos, personajes antagónicos y tal, entonces, y tú ya o simpatizas con uno o con otro. Normalmente simpatizas con el que el autor quiere que simpatices, pero no siempre. Porque claro, el autor está detrás de uno. Y entonces, ¿qué ocurre? Sartre, por ejemplo, cuando en Las Moscas, yo recomiendo enormemente las obras de teatro de Sartre, a lo mejor un curso que lo hagamos, que lo dediquemos a 2 o 3 libros nada más, las leemos bien. Y entonces, sobre la culpa, ¿no? Sobre la culpa. Y entonces, él lo significa esta figura de que se lleva, las moscas son los remordimientos, y aquel flautista que es Orestes, al final, que ya se arrancado los ojos, lo ha pasado todo, pues se lleva las moscas con él, ¿no? En aquel pueblo de Argos. Bueno, hay, qué sé yo, Puertas Cerradas, que es una obra que me hace acordar mucho al Ángel Exterminador de Buñuel, ¿no? Amigo. El arte, claro, al no ser definiciones, a ir dirigido quizás más a lo que vas a sentir, te hace sentir, es muy respetuoso. Un ensayo filosófico, depende cómo está escrito, no es tan respetuoso con el público. Luego, la ciencia no es ni debe ser respetuosa, porque tiene que ser precisa, ¿no? Pero efectivamente el arte es esto. Es tanto lo que nos queda, pero no me refiero a este curso, es tanto lo que nos queda. Es increíble lo que nos queda. Es increíble. Yo digo, hoy, por lo único que me gustaría vivir más es porque falta tanto, quiero ver hasta dónde llegan, quiero indagar en tantas cosas, porque a estas edades, de verdad os digo, yo a lo mejor no camino con la misma soltura o tengo algunos achaques, pero yo me siento más lúcido que nunca. Algunas personas no tienen esa suerte porque han tenido algún accidente, alguna cuestión. Más lúcidos, somos muy lúcidos. Y que no nos hurten esa lucidez arrinconándonos. A las personas mayores a veces se nos arrincona. Es importante ser consciente de la etapa que vivimos algunos. Hay gente joven, gente un poco, que seguramente algunos podría llegar a tener mi edad, yo creo que debo ser de los mayores. Entonces, que no nos hurten, es una época, una edad apasionante y, bueno, podemos... Se me va esto porque... Ya esto voy a estar poquito pendiente. Bueno, muy bien. La solución del problema de la vida consiste en la desaparición del problema y luego hablamos de Aristóteles, que lo vimos casi todo, lo voy a rápidamente decir y nos falta una cosita para empezar con el discurso del método de Descartes. Bueno, el ser es la sustancia, para Aristóteles. Eso quiere decir que el ser son las cosas materiales concretas, concretas, no la materia, porque la materia no la vemos. Nosotros nunca vemos materia, vemos la materia de este libro. Bueno. Vimos las causas de la sustancia para ver que la causa normalmente que nosotros concebimos como causa, y está bien, es la causa eficiente, lo que produce algo, pero estaba la eficiente, la material, ¿te acordáis? El ejemplo de la estatua. La sustancia primera y la sustancia segunda para Aristóteles, que es usía, esto es la sustancia primera y la segunda es la idea de Platón, la representación intelectual de esto. Luego está la materia prima y la materia segunda. La materia prima es la materia universal, que no se la puede conocer, y la sustancia equivale, la materia segunda es la materia de cada ser material. Esto se podrá volver, Y esto es el famoso hilemorfismo, es que aparte de la causa eficiente, la causa final, es que las seres, las cosas es una palabra dije técnica, se puede decir perfectamente res, ¿no? Digamos, están compuestas de materia y forma, ¿de acuerdo? Eso es el hilemorfismo. Y aquí hay una cuestión muy interesante, que no lo había dicho. Aristóteles distingue entre sustancia y accidentes, creo que eso no lo nombramos, ¿no? O probablemente decir, el libro alfa de la metafísica dice, el ser tiene, está muy mal traducido en los libros, porque lo traducen literal, dice, el ser se dice de muchas maneras, en todos los libros pone esto. Y yo siempre digo, ¿qué quiere decir que el ser se dice de todas maneras? Es tan sencillo como decir que el término ser tiene diversos sentidos.
Cuando decimos ser, tiene su sentido. En primer lugar, dice Aristóteles, la sustancia, las cosas materiales, y en segundo lugar, los accidentes. Oh, qué importante que es esto. Porque la sustancia es esto en bloque. ¿Qué es una sustancia? Lo que es o que existe en sí. Existe. Y el accidente existe, claro, pero existe en otro. Por ejemplo, el color existe, sí, pero siempre es el color de algo. El color existe, pero no existe color. Es el color de una cosa material. Y ahí están las 9 categorías de Aristóteles que no es necesario nombrarlas. Muy bien. El cambio, el devenir, Aristóteles, los griegos tienen varios problemas que son muy interesantes y que el tema de la dialéctica entre lo uno y lo múltiple y entre el movimiento y el reposo. A ver, la física o naturaleza es unidad y sin embargo los seres hay multiplicidad de seres. ¿Eso es incompatible? No. Ya hice un dibujito una vez, la vez pasada, en donde Parménides intuye la totalidad de la física, Platón hizo unos circulitos que serían los géneros y luego hizo unos puntitos dentro de los circulitos que serían los individuos. Los individuos no solo es el ser humano, todo ser individual, ¿no? Entonces, lo uno y lo múltiple. Pero entonces se resuelve de tal manera que lo múltiple encaja en lo uno, que no hay una contraposición, por ejemplo, entre Parménides y Heráclito. Esos son los recursos, malos recursos de manuales que se han ido reproduciendo a lo largo de años. Jamás Heráclito hubiera rechazado la concepción de Parménides y viceversa, nunca. Porque estaban hablando de lo mismo desde distintas perspectivas. Esta mesa qué sólida es, ¿no? Es un tocho de madera, pues está más vacía que llena. Porque esta solidez tiene que ver, es una cuestión física, está más vacía que llena. Porque está compuesta de una serie de átomos, moléculas, que los átomos están más vacíos que llenos. Hablando burdamente, burdamente. El cambio puede ser, y por eso lo de sustancia y accidente. Existe el cambio sustancial y el cambio accidental. Estoy terminando, porque lo quiero dejar ahí, aunque a lo mejor volvemos en otro momento con algún autor. ¿Cuál es el cambio sustancial? Cuando una sustancia nace o muere, pero no solo la biología. Este libro, cambio sustancial, si yo este libro lo prendo fuego y queda un montón de ceniza, ya no es el libro. ¿Qué ha cambiado? La materia permanece, las cenizas. Ha cambiado la forma. Pero no me refiero a la forma física, sino ha cambiado aquello que hace que esto sea libro. Entonces el cambio es siempre en los seres vivos, nacimiento y muerte. Mañana yo me muero, ¿y qué cambio? Porque soy un cadáver que voy a durar muy poco, pero la materia no se pierde, no se pierde, ya sabéis este principio, ¿no? Nada se pierde, todo se transforma. Y el cambio accidental es el cambio en los accidentes. Los accidentes, para que nos entendamos, son como cualidades. Se ha traducido así el término simbebekos griego. Entonces, este libro yo lo podría pintar de verde o forrarlo. Pero sigue siendo el libro. Yo puedo engordar, pero no más, ya. O adelgazar, soy el mismo. Tengo un accidente, me cortan una mano, que me corten esta. Realmente, todos los cambios de aumento, de disminución, también los cambios locales, ¿no? Pero básicamente, mientras permanezca la sustancia, no es el cambio sustancial. ¿Esto para qué sirve? Para explicar el movimiento, porque precisamente me falta una cupla que es potencia y acto. Voy deprisa, porque quiero ir a Descartes, pero no importa, ya volveremos. Aristóteles distingue ser en acto y ser en potencia. Por ejemplo, el ejemplo no es muy bueno porque una semilla es un árbol en potencia. Es una semilla en acto y en potencia es un árbol. Yo le decía a los estudiantes, vosotros sois estudiantes de historia, por ejemplo, me gustaba más hablar de filología, darle filosofía a ellos, y sois licenciados en aquella época en potencia. Esto. Y entonces decía, no se puede estar en acto y en potencia respecto de la misma perfección y al mismo tiempo. Entonces, la definición de cambio que da Aristóteles es el paso de la potencia al acto. Es muy interesante. No voy a entrar muy a fondo.
Simplemente que ahí viene lo de la causa final. Lo suyo es que en la causa final, aquello que una sustancia es y que sea coherente consigo misma, tiene que ver con el cambio también. Bueno. Y vamos a la cuestión de esto es lo que me interesa llegar, la concepción teleológica que tiene Aristóteles de la naturaleza, de la física. Aristóteles considera que el universo está formado por 9 esferas, las famosas 9 lunas, esferas, no órbitas. Las esferas eran como especie de caparazones que iban girando, algunas más densas, otras de éter, que no sabemos muy bien. Y ahí en esas esferas, en el centro estaba la Tierra y en el centro de la Tierra estaba el hombre, y en la última era la esfera de las estrellas fijas, iban girando, el Sol era una de ellas. Bueno, es una visión muy rudimentaria, pero cuando el aristotelismo llega a Alejandría, Ptolomeo y toda esta gente, ya descubre la noción de órbita, sigue siendo geocéntrico, pero los cálculos son muy ajustados. Y, bueno, en vez de recuperar esa especie de diagrama de las órbitas elípticas, porque eran circulares, crea una noción de epiciclos, de cuánta y referente. Entonces, como los planetas van haciendo esto, cuando está más lejos y más cerca, sale el eclipse. Desde luego, Copérnico era muchísimo más elemental que Ptolomeo. Fue necesario que aparecieran las ciencias, las matemáticas, o sea, Kepler, Galileo, y ahí las cosas se pudieron formular precisamente estas cuestiones. Bueno, esta visión teleológica del universo, que quiere decir telos, quiere decir fin, o sea que hay una finalidad en la naturaleza. Aristóteles considera que hay una finalidad. No, él no se cuestiona quién trazó esta especie de orden universal como hacen los cristianos a raíz de toda una base, la base de la Biblia, ¿no? Del Génesis y demás. Pero es interesante porque él lo pone y dice, bueno, es la estrella, el movimiento se establece de la estrella de la esfera de la estrella fija hacia adentro, ¿no? Pum, moviendo, ¿no? Es como si fueran unos engranajes que va moviendo. Y en la estrella, en la esfera fija está el Sol, que es muy importante. La luz, la idea de bien de Platón. Es interesante esto. Luego, para los cristianos, de alguna manera, para el neoplatonismo, le vino bien poner que esto podía ser Dios. Pero Aristóteles no lo dijo. Aunque se habla de theos, quiere decir primer principio, y de ahí viene Zeus. Y el genitivo de Zeus es diu en griego. Entonces, nosotros, bueno, aquí cuando hablamos de Dios estamos hablando de Zeus, adoramos a Zeus. Bueno, bien. La traducción de Zeus, literal, la palabra nuestra, Dios, es la traducción de Zeus. Pero Zeus tampoco es un Dios demasiado religioso, porque en realidad es Theos, T-H-E-O-S, que es el primer principio. Muy bien. La teleología. Esto es importante porque cuando mencionemos en algún momento a Newton, que redefine la teoría de la causalidad, la doctrina, perdón, de la causalidad, va a ser muy interesante. Bueno, aquí nos quedamos. Fijaos, primero, pensar, si tenéis paciencia, al final del curso yo creo que habéis entrado más en este tema. Pero entrar en este tema no solo quiere decir aprender, tener unos conocimientos que amplíen vuestra cultura general. No, no, es que os sirve para la vida. Es que os sirve para la vida. Nos sirve para la vida. El conocimiento muchas veces no es un lujo. Sí, también puede ser un lujo, ¿no? Pero el conocimiento, sobre todo la filosofía, es que lo sirve para la vida, y que los ciudadanos no tengan acceso a la filosofía es casi una estafa, no de nadie en particular, es un error, ¿no? Porque entonces no nos asustaríamos tanto. Ahora con la inteligencia artificial, pues la filosofía te explica, o a través de la filosofía no es tampoco tan dramático. También decían de la televisión y lo decían de todo, ya desaparece todo, no desaparece nada. Es un instrumento que lo podemos usar bien o mal, hay que ser precavido, porque la tecnología, como sabéis, puede tener el efecto contrario del destruir el planeta. Pero bueno, ya está, lo he hecho de carrerilla, pero
Al que le interese, vamos a establecer un diálogo. Yo en el correo no puedo escribir mucho, pero al que le interese se pone en contacto conmigo. Este año no he abierto grupo de WhatsApp. Y es que yo quisiera leer más de esto. Se puede. Hay cosas que... Está, por ejemplo, en YouTube están estos vídeos que yo te puedo mandar a uno específico, que para qué lo voy a repetir ahí si está ahí. Por supuesto, no que lo quiero vender, pero es que este libro es una síntesis de lo que he hecho en los últimos años en estos temas y es muy útil, es muy útil. ¿No? Y ya el complemento, porque es el lenguaje que yo hablo. Bueno, respiramos y nos ponemos en descarte. La duda como método. El buen sentido es la cosa mejor repartida del mundo, ya que cada uno estima estar tan bien provisto de él, yo conozco mejor otra traducción, que hasta los que son más difíciles de satisfacer en cualquier otra cosa no suelen ambicionar por lo general más del que poseen. Es un poco ampuloso la manera, pero bueno. El buen sentido, traducido por este traductor que no sé quién es, que tendría que mirarlo, es bon sens en francés, sentido común. El sentido común. Lo que pasa es que él dice, en alguna otra parte dice el sentido común o la razón, estamos hablando del sentido común. Según él, es lo más repartido entre todos los seres humanos, ya que nadie quiere desea tener más que el que tiene porque cree que lo tiene. Esto no es que es muy irónico Descartes, es verdad. Todo el mundo sabe que, a ver, nosotros podemos saber cuáles son muchos de nuestros defectos, pero que no tenemos sentido común, no sé si sería fácil aceptarlo. Pues es algo como tan básico tener sentido común. Entonces creemos que tenemos sentido común. Al opinar de este modo, no es verosímil que todos se equivoquen, dice él. Más bien, esto parece testimoniar que la capacidad de juzgar, esto es muy importante, la capacidad de juzgar correctamente y de distinguir lo verdadero de lo falso, que es lo que propiamente se entiende por buen sentido o razón, es por naturaleza igual en todos los hombres. Fijaos, acaba de definir la razón, capacidad de distinguir lo verdadero de lo falso. Capacidad de distinguir lo verdadero de lo falso. En realidad es una razón de tipo lógico. O sea, el bon sens, el sentido común o razón, es la capacidad de distinguir lo verdadero de lo falso. Y es igual en todos los hombres. Fíjate qué interesante, esto es el racionalismo. El racionalismo piensa, y además el racionalismo de alguna manera sería etnocéntrico y demás, que todos los hombres, si aplicamos nuestra inteligencia, nuestra razón, vamos a conocer lo mismo. Es interesante, ¿eh? Esto es el racionalismo, pensar que todos somos iguales en cuanto a la razón. Claro, sin embargo, no somos iguales. Sí, hay una capacidad, pero bueno, muy bien. Según esto, dice Descartes, la diversidad de nuestras opiniones no se origina porque unos hombres posean más razón que otros, sino que proviene solamente del hecho de que conducimos nuestras reflexiones por distintas vías y no examinamos atentamente las mismas cosas. O sea, si no somos capaces de llegar a la verdad, no es porque no tengamos la capacidad, sino porque la usamos mal. Por eso que él, con el método que nos propone, nos va a proporcionar, según él, nos va a posibilitar, o sea, va a corregir ese mal uso de la razón para que realmente podamos llegar a lo que hay que llegar. Cuando el error no está en la facultad que la tenemos, sino en que no la usamos bien. Muy bien. Bueno, voy a saltarme cosas. Hay una cuestión muy importante. Dice, las almas más eminentes son capaces de los mayores vicios como de las mayores virtudes. Y aquellos que caminan con gran lentitud, si siguen el recto camino, pueden lograr una gran ventaja sobre aquellos que avanzan con mayor rapidez, pero que se han alejado de tal camino. Dice, si tú vas despacio,
aunque vayas lento y con cuidado, vas a llegar más lejos. Aquel se atropella, se apresura, te tapa, quiere ir por atajo, porque puede llegar a disparate soberano. Eso es lo que está diciendo. Bueno, es que habría que... La cosa sería que a lo mejor para la próxima, si pudierais, yo más o menos pudierais tener, claro, tendría que ser el mismo texto, pero las traducciones son muy parecidas. Voy a intentar mandarlos algunos flashes. En este libro tengo los textos, los voy a fotocopiar. O algo, bueno, tengo los textos, los que yo comento. Es que esto está comentado aquí. A ver. Dice, por mi parte nunca he estimado que mi ingenio fuese en cualquier aspecto superior en perfección al que posee la generalidad de los hombres. Por el contrario, y con frecuencia he deseado una agilidad de pensamiento, una imaginación tan nítida y distinta, o una memoria tan vasta o viva como la que otros poseen. Él continuamente va a estar haciéndose el humilde. No es nada humilde, pero él está diciendo, no, si yo ojalá pudiera tener esa ecuanimidad que tienen los demás. Le falta mucho, dice, yo no presumo, dice que yo no, pero luego ya veréis cómo se las arregla. También es muy interesante para desde el punto de vista, por ejemplo, de la literatura, ¿verdad, Carlos? Esto es una traducción, pero es increíble los giros que hace para decir que eso es un genio, ¿no? Pero lo dice de una manera que da tantas vueltas que en el fondo no lo dice. Bueno, mira. Luego dice, bueno, está hablando de estas cuestiones, son curiosidades, pero quiero avanzar. Dice, no dudo en afirmar, he saltado todo un par con Rafontero, que creo haber tenido una gran suerte. Esto es una autobiografía intelectual. Dice, pues desde mi juventud estuve en contacto con ciertas orientaciones que suscitaron mis consideraciones y máximas, a partir de las cuales he llegado a formar un método por medio del cual me parece que es posible acrecentar gradualmente mis conocimientos y situarlos poco a poco en el grado más alto que sea alcanzable, teniendo presente no solo la mediocridad de mi ingenio, sino también la corta duración de mi vida. Pues ya he recogido tales frutos que aun cuando en los juicios que sobre mí mismo hago siempre tiendo a inclinarme hacia el lado de la desconfianza más que hacia el de la presunción, y aun cuando al observar con espíritu filosófico las distintas empresas y actividades de los hombres no encuentro casi ninguna que no me parezca vana e inútil, no deja de producirme una gran satisfacción comprobar que el progreso que he alcanzado en la búsqueda de la verdad, comprobar el progreso que ha alcanzado en la búsqueda de la verdad, ni dejo de concebir tales esperanzas para el futuro como para que pueda dudar de que si entre las ocupaciones propias de los hombres que existe alguna cualificada e importante no sea tal que la que he elegido por mía. Esto es un párrafo impresionante, porque lo que viene a decir, mirad, yo a partir de la mediocridad de mi ingenio y de la cortedad de mi vida, he encontrado un método, dice él, que me ha hecho avanzar muchísimo en la búsqueda de la verdad. Y luego voy a decir, en otros momentos, yo voy a avanzar un poco, de que a ese método se dedica con alma y vida, ¿no? Y más adelante dirá, y recalca que si hay algo que está encantado de haber dedicado su vida a eso. De verdad que es una dedicación muy interesante, ¿eh? Esto no tiene nada que ver con ninguna presunción de pedantería ni nada, simplemente que él descubre que se ha dedicado a esto toda su vida y eso y ha conseguido una serie de avances que nos va a mostrar a ver si nos interesan. Es un poco una profesión de fe filosófica que prácticamente si rastreáramos a cualquier autor de la historia la vamos a encontrar, ¿no? El filósofo es consciente de que es filósofo y cuando eso te ocurre, listo, no puedes salir de ello. Y tampoco lo soy, pero es que como filósofo además somos todos, ojo, que os puede pasar a vosotros. Puedo no obstante estar equivocado, dice él, y apreciar
como oro y diamantes, lo que no es sino un trozo de cobre o cristal. O sea, pura hojarasca, ¿no? Conozco nuestra propensión a equivocarnos en todo lo que nos afecta y cuán sospechosos deben parecernos los juicios pronunciados en nuestro favor por los amigos. Claro, muchas veces son adulaciones, gente que no se atreve a decirme las cosas, a decirme. Con todo, me agradaría exponer en este discurso las orientaciones que he seguido, presentando mi vida como en un cuadro, con la finalidad de que todos puedan juzgar, abrirse. A ver, de este modo, recogiendo las opiniones que han de surgir, tendré un nuevo medio para instruirme que sumaré a los que empleo habitualmente. O sea, que va a exponer su vida como un cuadro. Esto es muy importante, en algún momento voy a repetirlo, porque no es un método pura. Cuando él dice, está hablando del método para llegar a la ciencia, no es solo un método lógico, él expone su vida como en un cuadro. Y esto tiene que ver, porque la duda metódica, muchas veces ha dicho, bueno, duda, es un método, es una duda prácticamente ficticia, es una duda que se le ha dado a llamar hiperbólica, ¿no? Y bueno, si yo ahora mismo estoy soñando, no es factible dudar si estás soñando o no, por lo menos cuando estás en la vigilia. Sin embargo, es una duda real. Él es un hombre que entra profundamente en crisis en su juventud y de repente todo se da cuenta que estaba equivocado, estaba en la caverna de Platón, ¿eh? Y que de repente quiere salir adelante. De esto se ha escrito mucho, pero Descartes estuvo enrolado en la guerra de 30 años, esta guerra de religión. El discurso del método no fue escrito en un gabinete, en una biblioteca, en su despacho. Fue escrito en una tienda de campaña, en un alto de la guerra, un invierno que no sé. Como sabían que iba a durar 30 años, decían, bueno, nos lo vamos a tomar con calma. Claro, una tontería, no había prisa. Es que le han dicho, mira, vamos a ir a la guerra a los 30 años. Ah, bueno. Entonces, paraban bastante, es una manera de hablar. Y entonces esto se escribe esta obra al lado de su estufa, en su alojamiento de campaña de esa guerra. Esto es importante tener en cuenta. No es alguien que lo ha escrito en su gabinete, ¿no? Y yo pienso, lo que se ve en una guerra, como para no dudar. La duda metódica, la duda de Descartes, es una duda existencial, a mi modesto entender, porque vive una situación profunda, una situación límite. La situación es límite, estar en la guerra, estar en una guerra. No sé cuánto peleó, porque pero él estuvo, no fue de soldado raso, era de buena familia, habrá ido, pero si no se batió, no estuvo en primera línea, pues la gente se moría, lo que es una guerra, ¿no? Entonces, creo que esto no lo había leído. Así pues, no es mi deseo enseñar en este tratado el método que cada persona debe seguir para dirigir adecuadamente la razón. No. En esto siempre, todo el filósofo genuino es socrático en base. No se trata de enseñar el método, no. Únicamente intento presentar cómo me he esforzado en dirigir la mía. Ahí está el tema. No se trata de presentar un método. Ahora, yo voy a decir, por eso se abre la vida, uno se abre, ¿no? Yo voy a contaros cómo he hecho yo, a ver qué tal. A lo mejor alguno dice, oye, mira, este está bastante bien encaminado. No decir, a ver, tomad nota que este es el método. Es decir, ¿cómo me lo he arreglado yo en cada circunstancia? Intentando personalizar, no entrar en la intimidad, pero realmente es un discurso individual, es lo que uno piensa y que es tan válido como el que piensa otro. No, mira, a mí me pasa todo lo contrario. Perfecto, vamos a hablar. Dice, y entonces agrega, aquellos que se atreven a dar preceptos deben estimarse más hábiles que aquellos a los que se dirigen.
claro, el que intenta enseñar considera que los demás son más ignorantes que él. Y por esta razón, los primeros son censurables si cometen... Bueno, eso no importa. Pero supuesto que me propongo este tratado solamente como una historia, o si se prefiere, como una fábula, en la que junto con otros ejemplos imitables se encontrarán quizás otros varios que con razón no serán seguidos, espero que llegue a tener utilidad para algunos. Esto que yo propongo, tomarlo como una historia, una ocurrencia, pero espero que sea útil para algunos, sin que llegue a ser perjudicial para nadie y que todos agradezcan mi franqueza. O sea, si tú, bueno, pues si no te sirve, no te sirve, pero tampoco te va a perjudicar. Dirás que que es inútil, que no estás de acuerdo y se acabó. Pero al menos, pero algunos sí pueden decir, oye, este individuo, en fin, me interesa lo que dice o las cuestiones que señala. Pero al menos, dice él, agradecerán mi franqueza. Es que a mí, bueno, esto habría que leerlo despacio. Me va a dar tiempo vamos a avanzar un poquito. Esto, repito que, esto es casi lo voy a leer íntegro esta parte. Partes son capítulos, se llama parte, no os asustéis. Fijo, desde mi niñez, y ahora empieza su historia, lo que le fue pasando. Desde mi niñez fui habituado en el estudio de las letras y tenía un apasionado deseo de conocerlas, pues me persuadían de que mediante tales estudios se podía adquirir un conocimiento claro y al abrigo de dudas sobre todo lo que es útil para la vida. Bueno, aquí os lo anticipo para que, ya que no tenéis el libro, él va a ir alabando, va a ir ponderando las distintas cosas a las que se dedicó en sus estudios. Hasta la mitad del párrafo y luego viene, pero, dice él, y la crítica es brutal, Pasa que la dice con una elegancia y con una cortesía que cuando te das cuenta ya te lo ha dicho, ¿no? Y bien, a fondo. Dice, pero modifiqué por completo mi opinión tan pronto como hube concluido mis estudios, momento en el que existe la costumbre de ser recibido en el rango de los doctos. Bueno, él estudia en un colegio, que ya lo habíamos mencionado, el colegio, la mejor de jesuita no hacía mucho que lo habían fundado, de la Flèche, y hacían unos estudios como que, a ver, unos estudios, bueno, terminaban con, digamos, con una graduación universitaria, ¿no? Es como cuando Santo Tomás estudia y su primer encargo fue bachiller en la Universidad de París. Bachiller ya era, en realidad, un lector de texto. Como él leía y lo que pasa es que Santo Tomás no solo leía, sino que comentaba. Cosa que no siempre, él decía, tú lees esto, pero él comentaba también, ¿no? Bueno, en este caso, él, cuando termina los estudios, ya cuando vas a ingresar en el mundo de los doctos, tienes una licenciatura, maestría, lo que quiera. Cuando llega a este momento, modificó por completo su opinión. O sea, él se había dedicado con ahínco a todo lo que había estudiado. Tantas dudas y errores me embargaban cuando terminó. Pensad vosotros, al final de vuestros estudios, me parece que se va a comer el mundo, y digo, ¿y ahora qué hago? Pues si no, qué importante, después viene el asunto. Por eso que la gente dice, no, es que esto no lo estudio, tú no te preocupes. En la especialidad que tú tienes, en la ciencia que tú has trabajado, pues ya vas a especializarte en algo. Tantas dudas y errores me embargaban que, habiendo intentado instruirme, me parecía no haber alcanzado resultado alguno, si exceptuamos el progresivo descubrimiento de mi ignorancia. Nuevamente, socrático. Cuanto más sé, más consciente soy de todo lo que me falta saber. Y esto es así, no, yo no estoy actuando, no es una pose. Eso es que solo sé que nada sé. Solo sé que nada sé. ¿Sabes que no sé quién está hablando? No, pero esa misma cosa es el solo sé que nada sé. Claro. Sí, claro. Es que no te bien. Y sin embargo, ahora viene, pero esto no me pasó por deficiencia. Fijaos lo que pasa, como lo dice él, y sin embargo realizaba mis estudios en una escuela
más notables de Europa. La nota tiene página, dice esto, el colegio este. Centro en el que consideraba que debían encontrarse hombres sabios si es que existía en algún lugar de la Tierra. O sea, unos profesores increíbles, ¿no? Había llegado a conocer todo lo que los compañeros aprendían, pero no estando satisfecho con las ciencias que nos enseñaban, había llegado a revisar cuántos libros cayeron en mis manos relacionados con las ciencias estimadas como las más curiosas y raras. Estudió todo lo que le mandaron y más. O sea, cuando llega a darse cuenta de que realmente es ignorante, no será porque no estuvo en el mejor colegio, no tuvo el mejor centro, los mejores profesores, porque no leyó todo lo que le mandaron y mucho más. O sea, que no es una cuestión, es que descubrir la ignorancia es de condición humana, ¿eh? Por otra parte, era sabedor, fijaos cómo se le arregla decir que era un tipo estupendo, era sabedor de los juicios que otros hacían sobre mí y no apreciaba que se me considerase inferior a mis condiscípulos, aunque algunos de ellos ya hubiesen sido destinados para ocupar el puesto de nuestros maestros. O sea, no era inferior a los mejores. Claro, pero esto está plagado, pero es muy simpático leer esto. Y dice, bueno, pero además yo era muy buen estudiante y además era muy inteligente. No me consideraban menos que los máximos, que los mejores. Finalmente, dice, nuestra época me parecía tan floreciente y fértil en destacados ingenios como cualquier otra. O sea, no es que eso. Por todo esto me llegué a sentir con ánimos para tomar la libertad de juzgar a los demás por mí mismo y para pensar que no existía doctrina alguna en el mundo tal y como la que se me había hecho desear al inicio de mis estudios. O sea, lo que me habían prometido no existía. Por ahí, ya veréis cuando entre en detalle, dice, y lo que dicen los profesores, si haces esto vas a conseguir. Y dice, ¿vos te das cuenta que no es verdad? Y vas a conseguir esto, y vas a conseguir, y si no sabes matemáticas, tienes que saber, y que no sabes lengua, y si no, en mis épocas que se nos hacía estudiar poesías de memoria para favorecer precisamente la memoria, la facultad de memoria. Algunas veces tenían razón, ¿no? Porque si no sabes latín luego, bueno, yo tuve la suerte de estudiar latín y griego, pero entonces, todo lo que le habían prometido, tampoco. Oye, si esto no es una duda existencial, fijaos, es verdad que estaba en el campamento, pero de todas maneras está contando su vida. No dejaba por ello de estimar el valor de los ejercicios que se practican en las escuelas. O sea, él estudió y era muy bien aplicadito. Las lenguas allí estudiadas reconocía que eran necesarias para comprender las obras de la antigüedad. Apreciaba que la graciosa elegancia de las fábulas excita el ingenio, así como las memorables acciones narradas por las historias lo exaltan. Y siendo leídas con discreción, contribuye a la formación del juicio, la lectura. Opinaba también que la lectura de las grandes obras es similar a una conversación mantenida con la gente más honesta del pasado. Ahí es muy elogioso. Y es muy divertido como lo dice. No quiero. Dice, la dulzura de la poesía, la belleza, no sé qué, la seducción, todo habla muy bien. Pero luego dirá que lo que mejor, dice, finalmente juzgaba que fue necesario examinar toda la ciencia, hasta las más supersticiosas y falsas, con el fin de apreciarlas en su justo valor y no dejarme engañar por ellas. O sea, lo que él descubre, precisamente le ha servido para ver que ahí no encuentra nada y que por lo tanto no se deja engañar. Es interesante cuando habla de la teología, de la filosofía, ¿no? Sí, la teología, la poesía tiene bellezas incomparables, la teología nos enseña a ganar el cielo, no sé qué. Es irónico con esto, y sin embargo luego demostrar la existencia de Dios.
pero estimaba también que ya había dedicado suficiente tiempo no solo al aprendizaje de las lenguas, sino también a la lectura de los libros antiguos, de sus historias y fábulas. Y puesto que es casi lo mismo conversar con personas de otros siglos que viajar, juzgaba provechoso estar informado de la... Bueno, él ya cuando llega un momento... Vamos a... Al final lo que decide, porque lo voy a comentar para que os... Una vez que hace todo este análisis, todavía falta leer cosillas, decide abandonar los estudios. Dice, y me voy a... Aquí yo no aceptó los cargos que le ofrecían, seguir en ese mundo académico y demás. Dice, y me fui a conocer cortes y ejércitos, dice él. Yo me voy a decir el mundo. Dice, estando sometido a la fortuna y siendo yo el único responsable de ello, sin ningún tipo de... Y fui cuando decide irse para ya no volver. Yo le llamo a esto el primer tramo de Descartes, anticipo para que tengáis una pequeña categoría para ir archivando estas cosas. La primera parte es cuando él, es la biografía intelectual, la etapa de su formación y la crisis que sufre al final, que se da cuenta que ha aprendido, no había conseguido aquello que le prometía, pero por lo menos le había servido para demostrar su ignorancia, ¿no? La segunda, yo le llamo la etapa del libro de la vida. Dice, yo lo expresaría, decidí cerrar los libros, estos libros, para abrir el gran libro de la vida, y se va. Se va a recorrer. ¿Cómo puede subvencionarse un muchacho? 20 años tendría, qué sé yo. Pues se mete de soldado de fortuna, es la manera claro. Y eso sí, supongo que habrá concurrido su familia, su padre tenía una familia bastante bien situada, tendría algún tipo tenía cargos más o menos importantes. Y entonces él va ahí a recorrer ese libro, o sea, a recorrer la vida. Luego, nunca fue profesor en una universidad ni nada, pero tenía unas reuniones libres con la gente. Qué interesante sería algún día, Gabriel, que esto se llamara Universidad Libre, más bonito que popular. Universidad Libre, de Carmen de Michelena, por supuesto, porque además era de la Institución Libre de Enseñanza, ni más ni menos, de Tres Cantos, ¿no? Pero bueno, está muy bien la Universidad Popular. Aquí al fin y al cabo somos el pueblo. Ya quisiéramos que el pueblo estuviera aquí. Pero bueno, es una broma. Entonces, él, bueno, por esto tan sencillo, bueno, se tiene que ir de Francia, de todas partes, tiene que exiliar y se va ni más ni menos que a Suecia. Porque realmente lo persiguen, ¿eh? ¿Sabéis por qué? Porque siempre han sido perseguidos aquellos que de alguna manera son incómodos y que pueden abrir el ojo a la gente y estas cosas. Él va a morir en Suecia, en la película Reina Cristina, ¿cómo se llama la alemana aquella? La actriz del año... Yo ni había nacido. ¿Cómo se llama aquella famosa actriz alemana? ¿Cómo? Greta Garbo. Y por ahí sale Descartes. Claro, se muere de ¿cómo no se va a morir? ¿De neumonía o de pulmonía o de frío que a lo mejor no estaba bien abrigado. Bueno, son bromas. Él vive 54 años, nace en 1596, muere en 1650. Y dejó muchas cosas. Bueno, podemos hacer una pequeña parada porque me gustaría aquí quedan unos párrafos donde él va repasando las distintas disciplinas, va a repasar las distintas disciplinas que estudiaba. Bueno, la filosofía directamente nada, bastante. Y a la historia tampoco, porque la historia que parece que les hacen, pero luego dice, nos presentaban aquellos personajes como héroes, como los héroes como ficción, porque no nos enseñaban una historia de personajes reales. La teología, bueno, yo la teología dice,
viene a decir, no voy a decir nada, dice, porque yo entiendo que nos enseña a ganar el cielo y yo no soy nadie para criticarlo. Claro, como que había una censura respecto a la cuestión religiosa, entonces él no la critica a fondo. Por eso cuando habla de Dios será muy interesante a ver si lo que él hace realmente está forzado o no. La única ciencia que él valora, que no la descarta ni no la desmonta, ¿cuál será? Las ciencias. Las ciencias, sí. ¿La? Las ciencias. La física. ¿La cuál? Física. No, la física también, pero hay una más. A ver, Gabriel sabe. No sé. Las matemáticas. Hombre, Descartes es un matemático. Entre otras cosas, ha pasado a la historia por la matemática. El eje de coordenadas cartesiano, X, Y, del cual depende, y el fundador de la geometría analítica. Imaginaos. Esto es de Descartes, ¿no? De cartesiano de Cartesius. Entonces, de las matemáticas, de lo único que se queja, aunque repito que vamos a leer algunas otras, es de que no se le ha dado el uso que él considera que tiene mucho futuro y que se la está usando mal y se la está desperdiciando, en el fondo. Bueno, pues nos queda... hay unos trozos que igual los pongo en el correo para que no los tenga que leer, pero a mí me gusta que tengáis por lo menos cómo va él diciendo que es muy interesante esto, pero, siempre, pero, no deja títere con cabeza, como decíamos en mi tierra. Y ver cómo terminando, pero vamos a dejar esta parte, que es solo la primera parte, pero luego la otra, vamos a ver aspectos de la segunda, de la tercera y de la cuarta. Quinta y sexta no, porque ponernos a la cuestión de los torbellinos, yo creo que hoy en día no nos va a aportar nada a nosotros. Dice, pero por estas razones, tan pronto como la edad me permitió alejarme del acatamiento a mis preceptores, abandoné de forma total el estudio de las letras y tomar la decisión de no buscar otra ciencia que la que pudiera encontrar en mí mismo o en el gran libro del mundo, dediqué el resto de mis años de juventud a viajar, conocer cortes y ejércitos, tratar con gentes de diversos temperamentos y condición social, conexionar experiencias, ponerme a prueba en las ocasiones que la fortuna me ofrecía y reflexionar en cualquier ocasión de forma tal sobre las cosas en que se presentaban que siempre pudiese obtener algún provecho. Pensaba, pues, que si podía alcanzar mayor verdad considerando, los razonamientos... o sea, que ese es el libro de la vida. Pero cuando recorre el libro de la vida, tampoco, Ya veis que no es fácil, tampoco. Y en un momento dado dirá que entonces resolví mirar en mí mismo. Es el libro de la etapa de la interioridad. Y ahí encuentra lo que estaba buscando. Qué interesante, ¿no? Primero, los estudios te forman la vida, te fogueas en la vida. Además, si eres inquieto y rebelde, no quieres experimentar, quieres conocer, viajar, etc. Siempre en la misma búsqueda, porque todo lo que gran parte de lo que hacemos es una búsqueda, esa búsqueda del sentido, ¿no? Pero él dice, miré en mí mismo y lo encontré. Y esto nos lo va a exponer a partir de la segunda parte, ¿no? A ver cómo lo dice. Después de haber empleado varios años en realizar un estudio, está muy mal traducido, no me gusta esta traducción, pero en el estudio del libro del mundo, intentando adquirir algunas experiencias, tuve un día la resolución de analizar todo según mi razón y de emplear todas las fuerzas de mi ingenio en seleccionar los caminos que debía seguir. Estimo que esto me permitió obtener un provecho mayor del que hubiera podido alcanzar permaneciendo en mi país y atendiendo a mis libros. O sea, él, cuando ya vuelve, porque se ha ido, ha viajado, ¿no? Ha estudiado y ha conocido otras culturas y otras gentes, eso ya le preparó para poder entrar en el mundo de la interioridad. Es importante, no sé si es Unamuno que decía que el fascismo se cura viajando, ¿no?
O sea, porque la gente miedosa, la gente cuadriculada, la gente que tiene miedo de todo. Y cuando tú vas o supervaloras tu cultura y tu costumbre, tú viajas por el mundo, te das cuenta que puedes relativizar, ¿no? Entonces, el realmente salir de la caverna, ¿no? Salir de la caverna y darnos cuenta que hay realmente vida, más allá como decía la canción de Sabina, hay vida más allá de tus caderas, ¿no? Decía en esa canción, hay vida más allá, y entonces, y que hay otras propuestas, y que hay otras culturas, y que hay otras cosas. Cuando realmente